a nombre del Hospital Santander, les damos la más cordial bienvenida en este Día del Niño, donde queremos celebrar de una manera muy especial. Sabemos que en este día acostumbramos globos, acostumbramos pasteles, pero queremos concientizar sobre lo más valioso que podemos darles a los niños, que es proteger su salud. Entonces, estamos hoy muy agradecidos con el doctor Gabriel Rosado Triay, que él es pediatra y es un especialista con una gran experiencia y amigo de aquí de muchos niños de Reynosa, que nos va a hablar sobre este tema tan importante que es la obesidad infantil. Así que, doctor, bienvenido. Le cedo el micrófono para que nos conduzca en este tema tan importante. Pues muy agradecido por esta invitación que me hacen y sobre todo vamos a ver cómo al final de la plática el título de esta serie que se llama Infancia en Movimiento es en realidad una de las claves para prevenir la obesidad infantil. La obesidad en los niños, la tenemos, la obesidad en los niños es una situación que viene presentándose sistemáticamente desde hace un poquito más de 2 décadas. Les puedo decir como anécdota que cuando yo hice mi práctica en pediatría a finales de los años 70 del siglo pasado, pues la obesidad no era un tema en los grupos de primaria que a mí me tocó convivir, había el gordo y los demás. Pero siempre era una persona nada más, todos los demás éramos delgados, de complexión delgada. En lo particular, yo fui un niño que creció a base de emulsión de Scott porque había obsesión en mi familia que me querían engordar. Y así estamos. Entonces, sí, y para todo esto les quiero decir que la emulsión de Scott que a mí me tocaba era sin sabor, o sea, era el hígado de bacalao. Tal cual, entonces sí era un problema muy serio. Cuando hice mi práctica de pediatría en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, el tema de obesidad no existía porque era más que nada el problema de salud pública a nivel nacional, era la desnutrición, el cual era un factor muy grave, el del cual todavía no nos libramos completamente, pero parece ser que a nivel de salud pública tiene más repercusión ahorita la obesidad infantil que la desnutrición. Y les comento que en esa época el niño obeso, lactante obeso, eran los llamados sugar babies, o sea, niños de azúcar, los cuales eran alimentados con leche condensada, o sea, con un exceso de calorías tremendos, y entonces se provocaba obesidad. Pero esos eran los casos de obesidad que teníamos. Y a raíz de la década de 1990, que ahorita vamos a ver cuáles son las causas y todo, empezó a haber una serie de obesidad más común, ya verlo más frecuentemente en niños con sobrepeso, niños que empiezan a tener enfermedades propias del adulto, que vamos a ver próximamente en las siguientes diapositivas, como la diabetes tipo 2. Yo tengo en el consultorio pacientitos de 10 años con diabetes tipo 2. Entonces esto hace, ¿qué les diré? Unos 15, 20 años más o menos, era un problema muy serio porque en la práctica de pediatría nosotros manejamos la diabetes juvenil, que es la diabetes tipo 1, que es insulino resistente, que es otro tipo de causa completamente diferente. Y entonces nos llegaban los niños de 10 años con diabetes del adulto, se los mandábamos al diabetólogo o al médico internista que ve diabetes del adulto y nos regresaban porque ellos no veían niños. Entonces ahí empezó en lo particular un interés muy grande para adentrarme en los problemas de obesidad, de sobrepeso y de diabetes tipo 2 en los niños. Entonces, ya para abordar el tema, como ya, específicamente, pues podemos definir la obesidad infantil como una enfermedad crónica que se caracteriza por exceso de grasa en el organismo y se presenta cuando el niño tiene un sobrepeso mayor al 20% del ideal.
Los padres de familia, ¿cómo pueden identificar que los niños están empezando a caer en sobrepeso? Pues cuando son preescolares o escolares, lo que les pedimos es que les quiten la camiseta, que quede el tórax desnudo, que levanten los bracitos y si se marcan los arcos costales, podemos decir que todavía están en peso delgado o normal. Cuando se empiezan a borrar los arcos costales, quiere decir que, o sea, las costillas que no se ven bien, pues quiere decir que está habiendo un acúmulo de grasa que se sale de lo ideal en los niños. Y ese dato es bien importante porque los primeros 5 años de vida de las niñas y los niños son determinantes para su desarrollo. Sigmund Freud, hace mucho tiempo, el gran psicoanalista austriaco, dijo que infancia es destino. Y sí, definitivamente tenemos que cuidar a los niños desde chiquitos para garantizarles una vida de adulto sano. Entonces, sí es determinante para su desarrollo, por lo que el conocer el estado de salud en el que se encuentran es fundamental para ayudar a reducir las enfermedades futuras que se pueden presentar. Entonces, con respecto al sobrepeso, tenemos que en menores de 9 años lo encontramos en el 23% de los menores de 9 años y en adolescentes sube un poquito más a 24,7 a nivel nacional. Y ya respecto a obesidad, en menores de 10 años lo podemos encontrar en el 25%. ¿Qué significa? Que uno de cada 4 niños tiene obesidad en nuestro medio. Y esto es lo que ha hecho que México tenga el desgraciadamente nada honroso primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial. Y entonces les digo, los adolescentes llega al 18% y este dato que sigue es bien importante porque hasta este año en los estudios que se hacían en las escuelas del país, encontrábamos que el 92% de niñas y niños entre 5 y 11 años consumían bebidas azucaradas y más del 50% consumen botanas, dulces y comidas procesadas en sus mismas escuelas, o sea, en la cooperativa escolar, en la cafetería escolar. Entonces, a raíz de este año, en febrero de este año, el gobierno pues ya impuso ciertas medidas que ya habían sido tomadas previamente. Hace más de una década se intentó hacer esto, pero nunca funcionó porque daban una legislación pero sin sanciones. O sea que el que no obedecían no pasaba nada. ¿Y qué es lo que pasó? Pues no pasó nada. Y en los copeteos escolares seguimos viendo exceso de botanas, refrescos y productos hipercalóricos. La encuesta nacional de salud y nutrición del 2023, que se abrevia como ENSANUT, nos demostró que el 8% de las niñas y los niños entre 5 y 11 años presentaban sobrepeso u obesidad y en adolescentes de 9 y 19 años el porcentaje es del 42,5, que significa que casi uno de cada dos adolescentes andaban ya con cierto problema de sobrepeso y obesidad. Y en base a esa misma encuesta que les reitero es del 2023, porque la del 2024 todavía no está publicada, son los últimos datos que tenemos, el 53% de niños y adolescentes no realizan la actividad física recomendada, que viene siendo casi el 20% del ideal. No se presenta. ¿Qué significa? Que el sedentarismo viene siendo la pauta a seguir por nuestros jóvenes. O sea, el no moverse, pues obviamente hace que no se quemen las calorías en una forma adecuada. Esta misma encuesta en el 2018 nos reporta que el 34,4% de los adolescentes presentaba sobrepeso o obesidad, pero se aumentó al 38,3% en 2020 y sigue en ascenso en el 2023. ¿Por qué es importante conocer estas cifras? Porque, si ustedes recuerdan, a partir de octubre del 2020, la Secretaría de Salud impuso sellos
de exceso de calorías, exceso de carbohidratos, exceso de sodio en los productos, con la intención de que el público en general, al ver esas señales, esos distintivos en los productos de alimentos, se frenase el consumo. Pero ¿qué vemos aquí? Que sigue en aumento. O sea, desgraciadamente no tuvo el efecto deseado, el que nos señalicen el riesgo de consumir exceso de calorías, sodio, de esos productos, a pesar de que la señalización está presente en la parte frontal. O sea, que podemos decir que ya sabemos que estamos consumiendo más calorías, estamos consumiendo más sodio, que estamos consumiendo más grasas, pero seguimos igual y es por eso que sigue en aumento este problema. En el año 2015 se registraron 18,000 casos de menores con diabetes tipo 2, que es lo que le digo, la diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, pero esta cifra se aumentó a 25,000 casos, que pues, viene siendo un 30% más en el 2020 y continúa en ascenso, y eso está vinculado al aumento de la obesidad infantil. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en esta situación? Que un niño, porque son niños de 8, 9, 10 años con diabetes tipo 2, o sea, diabetes del adulto, no tiene conciencia de la enfermedad. Entonces, los riesgos para este tipo de niños de complicaciones obviamente van a ser mucho mayores que el adulto que adquiere, que manifiesta la enfermedad en etapas posteriores. O sea, va a estar más tiempo en los niños con probabilidad de desarrollar complicaciones debido al sobrepeso. Y otro dato importante de la misma ENSANUT, en el 2010 se reportaron 8,000 casos de hipertensión infantil y ya para el 2021 la cifra superó los 15,000 casos. O sea, casi se dobla la cantidad de niños con hipertensión. ¿Y cuál es el problema de la hipertensión? Pues que no se detecta si no se están checando los niños. En el adulto, la hipertensión está reconocida como el asesino silente. O sea, no se dan cuenta hasta que tienen un evento que puede ser un infarto agudo al miocardio, que puede ser una hemorragia cerebral, entre otros casos. Entonces, les insisto, ese es un problema muy serio porque la hipertensión obviamente va a llevar con el futuro datos de insuficiencia renal, problemas de la vista también. Las regiones con mayor índice de obesidad, aunque parece increíble, coincide con aquellos que tienen mayores niveles de pobreza. Y esto es debido a que tienen menor acceso a servicios de salud y educación. O sea, mientras menos recursos económicos tenga estas personas, van a tener más niveles de descontrol metabólico porque no hay quien los atienda. Y asimismo, la ENSA nos reveló que en los hogares con menos recursos económicos se consume más comida chatarra debido a su bajo costo y alta disponibilidad en comparación con alimentos frescos y nutritivos. ¿Qué significa? Que nosotros podemos conseguir en cualquier colonia apartada de cualquier ciudad las papitas, los fritos, tener acceso a bebidas endulzadas, o sea, sodas, la cual está dando un aporte calórico exagerado. Y los que estamos viendo esta situación de la obesidad, hemos sacado una correlación bien importante. Esta secuencia de fotos que presento aquí está relacionado con la lactancia materna. En los 60, casi el 52% de los niños recibían lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Ya para los 80 empieza a bajar al 49%, en los 90 al 20,3%, y esto está relacionado con el ingreso masivo de la mujer a la plantilla laboral. Obviamente, al empezar a trabajar la mamá, pues empieza a haber dificultad para la lactancia materna,
Si el niño no está alimentándose cada 3 horas, la producción de la leche va disminuyendo. Se han intentado formar lactarios en los sitios de trabajo, por ejemplo, aquí en Reynosa, en las maquiladoras, pero no todas las maquiladoras cuentan con un departamento especial para que la madre pueda lactar en una forma higiénica o para su extracción de la leche. Muchas veces lo tienen que hacer en el mismo baño de las compañías, que no es obviamente lo adecuado. Entonces, siguiendo esta relación que les estoy mostrando aquí, en el 2006 hay un poquito de aumento al 22.3 de niños que reciben leche materna exclusiva, pero en el 2012 tuvimos una caída dramática de la lactancia materna que cayó al 14.4%. O sea, ¿qué viene siendo? Que casi 1 de cada 10 niños recibía leche materna. ¿Y esto qué viene aparejado? Pues que obviamente si no recibe leche materna está recibiendo leche artificial, leche maternizada con mayor aporte calórico. Y les hago hincapié, ninguna leche de maternizada, o sea, de las industrializadas de la marca que me digan ustedes, supera a la lactancia materna. Al ver la caída tan dramática de 14.4 del 2012, pues el gobierno se pone en las pilas, empieza a ver los programas de hospital amigo de la madre y del niño para favorecer la lactancia materna y ya empieza a haber un poquito de incremento en el 2018, subió ya al 28, actualmente en el 2023 se reporta el 34.4%, pero obviamente nos falta mucho que hacer todavía. ¿Y cuál es la paradoja que encontramos ahorita? Que lo natural es que los niños nazcan por parto y se alimenten con leche materna. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Los niños nacen por cesárea y son alimentados con leche artificial. O sea, estamos contra la naturaleza y les puedo garantizar que estamos pagando la factura a nivel de salud por esa situación anómala que hemos estado siguiendo y que necesitamos revertir. Eso que dije previamente es para darles un enfoque de cuál es el problema tan severo que estamos enfrentando. ¿Por qué es indispensable reconocerlo? Porque las enfermedades crónico-degenerativas ya no nada más son del adulto, ya los vamos a tener en los niños también, y esto hace que el costo para la salud pública del país sea inalcanzable en el corto plazo. O sea, no va a haber dinero suficiente para atender los problemas de la diabetes, sus complicaciones, como viene siendo la ceguera, la insuficiencia renal crónica, las amputaciones, entre otras, y si estoy hablando específicamente de la diabetes. Ahora bien, vamos a revisar las causas. Los problemas relacionados con el estilo de vida, sobre todo, es de las partes más importantes. Realizar una poca actividad física, o sea, el sedentarismo. Ahorita, actualmente, la mayoría de los niños crecen con tabletas, o sea, desde tablets o productos electrónicos. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Tanto la Academia Americana de Pediatría como la Academia Mexicana de Pediatría recomiendan que los niños no estén en contacto con artículos electrónicos, celulares, tablets o computadoras, 0 hasta los 2 años que se empieza a dosificar. O sea, a partir de los 2 años podemos empezar a que los niños empiecen su actividad con los dispositivos electrónicos, pero en una forma limitada y supervisada. Desgraciadamente, ¿qué encontramos ahorita? Que desde antes del año de edad ya todos los niños traen sus tablets, van a cualquier reunión, van a un restaurante y lo primero que hacen los papás es acomodar a los niños su tablet y a darle duro. Y van a ver ustedes cómo, a pesar de la corta edad, ya tienen una capacidad tremenda para manejar las tablets. Pero eso que hace que la actividad física se disminuya tremendamente. Asimismo, el consumir alimentos y bebidas con exceso de calorías viene siendo, aunado con el sedentarismo y la ingesta exagerada en un ambiente hipercalórico, como las principales causas de obesidad infantil, sin olvidarnos que existen factores genéticos y hormonales que pueden llegar a influir para llegar a esta situación también.
Los factores de riesgo, entonces, para la obesidad infantil, viene siendo la alimentación inadecuada con exceso de productos hipercalóricos, azúcares refinados. Y la comida rápida también. Desgraciadamente, como les comentaba, el ingreso de la mujer a la plantilla laboral por necesidad económica en muchas de las veces, yo estoy de acuerdo con eso hace que las mamás dejen de guisar en la casa. O sea, por ponerles un ejemplo, si está la mamá en una maquiladora trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues obviamente con qué ganas va a salir para querer guisar, hacer sus caldos o lo que sea, porque obviamente está en una serie de agotamiento. ¿Qué nos lleva a esto? Pues a un aumento en la comida rápida. Entonces es mucho más fácil ir a pararse en el carro que pues, pedir una pizza, pedir hamburguesas o nuggets, lo que sea. Y ya, y ahí sale, y es lo que están comiendo ahorita. La mayoría de nuestros pacientitos están comiendo este tipo de situación. Reitero, esto es en base a que la mamá tiene que ir a trabajar. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Durante mucho tiempo, el hombre era el proveedor de la casa y la mujer era la encargada del hogar, de cuidar a los niños, de ver su alimentación, higiene y todo. Con el paso del tiempo, por necesidades económicas, la mujer se incorpora a la plantilla laboral y desgraciadamente aquí hay un caso de injusticia. El hombre sigue siendo proveedor y ahora la mujer es proveedora y encargada de la casa y encargada de la alimentación y encargada de todo. Entonces, obviamente, no hay una responsabilidad compartida que yo reconozco, es un error que propicia este tipo de problemas también. Y ya adelante podemos encontrar también la falta de ejercicio, por lo que les decía, el exceso de exposición a las computadoras, a las tablets. Se ha calculado que hay niños que duran de 4 a 6 horas diarias frente a los dispositivos electrónicos. Los factores familiares, pues obviamente hay familiares propensos a la obesidad, pero no necesariamente el tener papás gorditos quiere decir que yo a fuerzas tengo que ser gordito, no es destino manifiesto. Debemos de controlar su alimentación, ejercicio y romper ese ciclo de que si mi abuelita era gordo, mi papá es gordo, yo soy gordo, pues mis hijos tienen que ser gordos. No hay que aceptar eso, o sea, lo podemos evitar también. Ciertos factores psicológicos los podemos encontrar cuando vemos ciertas personas que andan con ansiedad y la forma de liberar su ansiedad viene siendo estar comiendo. Entonces hay que detectar como padres si el hijo está comiendo en una forma compulsiva, pues cuál es la causa. O sea, si ya comiste, ¿por qué tienes que seguir comiendo? O sea, no es lo normal. Los factores socioeconómicos, pues son los que mencionaba yo que sale más barato comprar frituras y refrescos que una alimentación de frutas, verduras, carne. O sea, ustedes pueden ver todas las personas que vayan al súper cómo ha aumentado el mandado, o sea, ha subido de una forma desproporcionada. Nos dicen que estamos al 5% de inflación, pero, pero yo no sé de dónde. Yo siento que lo que viene siendo productos alimenticios, no sé si el 40, 50%, pero la verdad me dicen las mamás, no me alcanza. Y hay ciertos medicamentos que provocan obesidad. Entre ellos, por ejemplo, los esteroides, el mal uso de los esteroides puede provocar también esta situación. Las complicaciones que vamos a encontrar en estos casos viene siendo tanto en el bienestar físico, social y emocional de un niño. O sea que su salud se va a ver comprometida en esas tres áreas. Las complicaciones físicas pues son las que les digo, principalmente la diabetes tipo 2, tener colesterol alto, presión alta y dolor articular. ¿En qué articulaciones? Sobre todo cadera, rodillas y tobillos, que son los que llevan el sobrepeso
o sea, donde más repercute el sobrepeso de los niños en ese tipo de articulaciones. Entonces empiezan a tener dolores de la rodilla y me duele el tobillo y cuando hacen ejercicios aumentan este tipo de problemas. Problemas respiratorios podemos encontrar también en los niños obesos. Este viene siendo la apnea del sueño, en el cual por lo mismo gordito empiezan a roncar los niños, empiezan a tener un ronquido interrumpido que se llama apnea del sueño, que aparte de problemas respiratorios nos condiciona hipertensión también. Y otro problema que encontramos seguido en este tipo de niños con sobrepeso es la enfermedad del hígado graso no alcohólico. ¿Por qué pasa esto? Porque la grasa, sobre todo la abdominal, que es la que hay que tenerle más precaución, o así que más miedo, o sea, es lo que tenemos que cuidar más, empieza a buscar dónde acomodarse la grasa. Entonces, el hígado empieza a llenarse de grasa y obviamente el hígado no está para tener grasa y eso que va produciendo una inflamación crónica. Eso se llama lipotoxicidad, o sea, toxicidad en base a las grasas. Y eso es un estudio que tenemos que hacer cuando vemos un niño con obesidad. Y la forma de demostrarlo, pues viene siendo tanto en las enzimas del hígado, se ve un aumento por inflamación de las enzimas del hígado en un examen de la sangre, o en un ultrasonido en el cual nos van a reportar brillantez, así se llama, brillantez ultrasonográfica del hígado, y eso habla de que el hígado está llenándose de grasa. ¿Cuál es el problema con esto? Que a la larga, si no lo cuidamos, puede presentar cirrosis el niño. Y obviamente, pues el pronóstico es muy malo. Las complicaciones sociales y emocionales, pues esto es bien importante porque empieza a haber un acoso por parte de su mismo entorno, tanto familiar como de pares. ¿Qué significa? En la misma casa, si es uno nada más el que está gordito, ahí está todo el mundo fregándole gordo esto y que gordo y estás muy lento, o sea, hay cierto bullying en la casa. Y el otro el de los pares, pues es obviamente en la escuela, en el cual por razones obvias, pues no puede hacer la misma actividad física que los demás, y entonces se empieza a ver cierta presión tipo bullying, o sea, a nivel emocional de los niños, que muchas veces condiciona que les provoca ansiedad y empiezan a comer más, y eso nos hace un círculo vicioso que va a empeorar la situación. Con respecto a la prevención, pues la mejor prevención es el ejemplo. O sea, el gobierno nos puede orientar, nos puede decir, ya van a salir de la escuela el producto chatarra y nos puede dar mil indicaciones. Pero es la familia la responsable de los niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues dar un buen ejemplo en la casa. O sea, evitemos las bebidas azucaradas, evitemos todos productos de harinas, de ultraprocesados, que únicamente están favoreciendo la obesidad. Porque el otro problema que tenemos es cuando empezamos a manejar un niño con sobrepeso u obesidad, con el apoyo del equipo de nutriólogos, pues se les da una dieta al niño, pero al niño se le da la dieta y todos los demás están con un desorden tremendo y obviamente eso pues no va a funcionar. Entonces, cuando tenemos un niño con sobrepeso u obesidad, lo que tenemos que hacer es empezar con el ejemplo de nosotros, aumentar nuestro consumo de verduras, de frutas. Ahí está el plato del buen comer, que viene la división de cereales, verduras y todo, que es bien fácil de acceder. En el YouTube encuentran múltiples opciones y todo, o se va directamente con un nutriólogo para atender esta situación. Entonces, lo mejor es dar un buen ejemplo en la casa. ¿Sí? Tener a la mano colaciones saludables. Sabemos que hay niños que tienen ansiedad, que necesitan comer para estar tranquilos. Bueno, pues obviamente hay productos que pueden saciar esa ansiedad sin dar un aporte calórico exagerado. Tenemos, por ejemplo, la jícama, el pepino, ¿sí? El apio, y principalmente con esos para que el niño no tenga tanta ansiedad,
a el agua natural que esté tomando también. Porque muchas veces dicen las mamás, ya le quité las galletas y ya nada más come pura fruta. Pues sí, pero ¿qué fruta? Está comiendo sandía, está comiendo plátanos maduros, está comiendo mango y obviamente se les sigue dando un aporte de fructuosa, que es el azúcar de las frutas, que hace que el niño ni baje de peso. Tenemos que ofrecer nuevos alimentos varias veces y eso de nuevos alimentos debemos de empezar desde la lactación, o sea, desde el momento en que el niño le empezamos a dar comida diferente, desde el lactantito, que puede empezar a los 4, 5, 6 meses, dependiendo del peso del niño, y se le acostumbra al niño a probar diferentes sabores, ya sea de frutas, de verduras, y posteriormente las proteínas animales, pero debemos de darle una variedad suficientemente grande durante el primer año para que el niño al crecer tenga un buen recuerdo de los sabores diferentes y no se nos vuelvan esos niños piquis que no comen esto y que no comen lo otro. Y es un lío porque hay veces que tienen buena situación económica, pero muy pobre variedad de comida a los niños y se empieza a hacer todo hipercalórico. Entonces hay que ofrecer nuevos alimentos varias veces y otro dato bien importante, hay que elegir recompensas que no sean alimentos, porque aquí lo principal y sobre todo yo lo veo cuando son los abuelos los que se encargan de cuidar a los niños, pues empiezan a hacer lo que no hicieron con los hijos. Entonces, a ver, mijito, ¿te portaste bien? Toma este chocolate. ¿Te portaste bien? Ahí está esta galleta. ¿Te portaste bien? Ahí está este dulce. Entonces, no, tenemos que involucrar a los padres, a los abuelos o los cuidadores, que las recompensas no sean alimentos, ¿sí? Y otro dato bien importante que ahorita lo vemos con suma frecuencia es que nuestros infantes no duermen lo suficiente. Hay bien seguido en la consulta, tengo pacientes de primaria y secundaria que me los llevan porque están desganados, que les falta energía. Y cuando uno hace el interrogatorio de los niños, les preguntamos, oye, ¿a qué hora te duermes? 1 o 2 de la mañana. ¿Y a qué hora te levantas? A las 6. Duermen 4 horas. No, los niños deben dormir de 8 a 10 horas diarias. ¿Y por qué se desvelan? Porque están con el celular, están con el tablet y obviamente el hecho de estar interactuando con los demás les va a espantar y espanta el sueño, pero obviamente al no poder dormir y al levantarlo, o sea, con un sueño de 4 o 5 horas, pues no va a rendir el niño. Entonces, lo primero que hay que hacer es 9 de la noche, se cancelan los dispositivos y porque tenemos que asegurarnos que los niños duerman lo suficiente. Les recomiendo entre 8 y 10 horas sería lo ideal cuando los niños están en primaria. Pues con esto es lo que yo quería darles un enfoque general del problema de la obesidad infantil, decirles que, reiterarles que el problema es de todos, pero que principalmente la familia es la que tiene que interactuar. Aquí en Reynosa, hace un poquito más de 10 años, se formó un comité municipal de prevención de la obesidad y el sobrepeso, que se llama Compaso, que se hacían actividades importantes, pero obviamente como que faltó el apoyo de las autoridades, de los padres de familia, pero valía la pena retomar como sociedad civil todos estos planteamientos para lograr que nuestros niños sean sanos, que evitemos que presenten enfermedades del adulto en la niñez y tomar en cuenta una situación bien importante. Si el problema de la obesidad sigue así en ese incremento, vamos a ser la primera generación la cual vamos a heredar a nuestras generaciones posteriores una esperanza de vida menor que la que tenemos nosotros, porque las complicaciones de la obesidad acortan años de vida saludable. Pues es lo que quería decirles. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran decir. Muchas gracias, doctor. Una información muy valiosa que nos acaba de compartir porque vemos un panorama
desde el crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo influye las decisiones que toma la mamá en la alimentación, la lactancia, los factores económicos, los factores psicológicos, la enseñanza que le damos a los hijos? Entonces, creo que es un panorama muy amplio. Y pues ahora sí que abrimos también el micrófono, las preguntas que nos quiera hacer el público que está conectado aquí con nosotros. Para aprovechar que está aquí el doctor Rosado con nosotros, pueden hacer las preguntas que tengan. ¿Alguna pregunta aquí con todos los que están participando? A mí sí me queda a mí sí me causó mucha curiosidad, doctor. ¿En qué influye la diferencia entre una cesárea y un parto? Sí, el parto, el canal del parto, o sea, la vagina, Ujú. tiene una flora bacteriana que favorece la proliferación de bacterias sanas para la digestión en el niño. Entonces, ese es uno de los factores. Sobre todo, por ejemplo, cuando un niño nace por parto, le hacemos por ejemplo, en la boquita, o en la piel, le checamos cuál es su flora bacteriana y es diferente a cuando es por cesárea. Pero el hecho de que los niños nazcan por cesárea, estamos viendo que hay un mayor caso de intolerancias a la lactosa, de dermatitis atópica, problemas de la piel, problemas de asma y obesidad también. O sea, necesitamos regresar al parto. Qué interesante, incluye todo lo que es la microbiota, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Donde nace Sí. el bebé. Y otra de las preguntas, doctor, ¿en qué edad es la más crítica o que pudiéramos tener este aumento de peso? ¿O qué edad es más crítica para cuidar a los niños? Bueno, como mencionamos, los primeros 5 años es bien importante, tratar de irlos corrigiendo y se ha visto que si no corregimos el problema de sobrepeso, obesidad a los 12 años, que esté ya corregido, vamos a tener mayores problemas para revertir esta situación. Antes de... Sí, sí, pero cuidarlo los primeros 5 años es bien importante. La pregunta es, ¿cómo introducir nuevos alimentos a la edad de 10 años? Sí, bueno, ahí sí llevan a batallar un poquito porque ya los niños están tomando sus decisiones, pero es ahí donde empieza lo de las recompensas. O sea, quieres usar el tablet, pues tiene que haber un intercambio. Sí, porque ya los 10 años son preadolescentes casi, entonces ya está más difícil. Por eso es que nosotros trabajamos en los niños desde pequeñitos. Pero una de las formas es las recompensas. ¿Quieres algo? Prueba esto. ¿Sí? Porque muchas veces nos enfrentamos a que se niegan a probar un alimento porque no les gusta, pero que ni siquiera lo han probado. ¿Sí? Entonces, probablemente por medio de recompensas sería una de las formas de introducir esto. Muy bien, doctor, muchas gracias. También a mí me ha tocado ver que a veces se vuelve un tema de discusión en la mesa y cómo influye cuando un especialista, una autoridad en el área de salud les dice al niño, ¿verdad? Les dice, come una manzana, le hace mucho más caso que si la mamá siempre le está repitiendo, ¿no? Entonces siempre el tener una autoridad ahí, un nutriólogo, un médico, un pediatra, un especialista, es una mejor percepción de los niños. No sé qué nos puede decir al respecto ahí, doctor. Bueno, sí, sí, definitivamente, y sobre todo cuando estamos enfrentando problemas de sobrepeso, de obesidad, ahí sí necesitamos hablar con los niños porque de que entienden, entienden, ¿verdad? Se les plantea la situación de que estamos en buen momento de revertir una situación que, por ejemplo, lo que tengo más frecuentemente, niños con sobrepeso que empiezan a tener el cuello negrito, o sea, se les Ujú. pone negro el cuello, las axilas, los pliegues, que se llama acantosis nigricans.
que podemos casi determinar si tiene sobrepeso, si tiene antecedentes de diabetes en la familia y con esa situación así de las manchitas oscuras en el cuello, pues que el niño está en una prediabetes. Entonces hay que hablar con ellos y hablar con la familia, que es lo que les digo, tenemos que involucrar a la familia también, porque el manejo de la prediabetes en este tipo de situaciones, los pilares del tratamiento viene siendo la dieta y el ejercicio. ¿Sí? Cuando fracase esto, entonces ya podemos incluir medicamentos. Pero si se tiene uno que tomar su tiempo con los niños y con los papás de los niños también. O sea, que se involucren también, porque de nada sirve que la mamá empiece a hacer su comida saludable y luego llega el papá con una bolsa de chicharrones o Ujú. bolsa de papitas o soda. Entonces se pierde el efecto porque le creamos una confusión al niño. No sabe si la Ujú. mamá lo está engañando o no en esta situación. Es Entonces hay que correcto. involucrar a la familia. Muy bien, doctor, gracias. Olga Gutiérrez nos pregunta, ¿qué pasa? Como poco, come poco, pero de todo. Ahí lo que se hace es ver peso y talla del niño. Si el niño aparentemente está comiendo poco, pero su curva de crecimiento es la adecuada, no se enferma, no tiene problemas intestinales, o sea, de estreñimientos, así nada, a lo mejor lo que está comiendo para la mamá su percepción puede ser inadecuada, pero para eso son los controles pediátricos. Si yo veo que un niño que me dicen no comió y aumentó de peso y creció, pues yo creo que es percepción más que nada. Y si come de todo, pues no creo que tenga más problema. Ahí sí la situación es qué tan sano está el niño. Y hay exámenes de laboratorio en el cual checamos desde la anemia para ver deficiencia de hierro, y hay pruebas metabólicas en la cual nos dice cómo está su estado nutricional. Si él está bien a nivel proteico y su hígado funciona bien y todo, pues lo podemos decir que es normal, que lo que come es suficiente para él. Muy bien. Muy bien, entonces en estos casos pues hay que revisar las tablas de crecimiento para ver que esté acorde a su edad y talla para la edad. Preguntas. Entonces, bueno, pues yo quiero agradecerle mucho, doctor, su